votación lo vamos a disculpar porque él tiene que estar asistiendo la sesión. Entonces está aquí con nosotros haciendo un esfuerzo por presentarnos la estructura de cómo funcionamos todos los servicios de información dentro de Cámara de Diputados. Voy a leer las semblanzas curriculares de acuerdo a las presentaciones. Como les mencionaba, el primero es el maestro Juan Carlos Delgadillo. Él es servidor público especialista en Derecho Parlamentario desde los 17 años. Más bien con 17 años de experiencia en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Sí. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciado en Derecho, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y de Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Del 2002 al 2009 laboró en el Senado de la República en diferentes áreas. A partir del 2009 ingresó a la Cámara de Diputados, donde ha sido secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política y secretario de Servicios Parlamentarios, cargo que ocupa actualmente. Entre septiembre del 2016 y enero del 2017, coordinó los servicios parlamentarios de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias a todas y a todos por escuchar mis palabras. Desde luego, como comentaba la maestra Belina, debo iniciar con una muy sentida disculpa y con la petición de su comprensión, pues en razón de que está por iniciar en un momento más la sesión del Pleno de esta Cámara de Diputados, y una de las funciones de un servidor es asistir al presidente de la Cámara en la conducción de la misma. Tan pronto concluya estas breves reflexiones tendré que retirarme, lo cual desde luego no es correcto, no solamente desde el punto de vista profesional, sino sobre todo personal, porque hubiera querido, sobre todo en esta mesa, participar más activamente del intercambio. Lo haré con la tolerancia, la paciencia y la comprensión de todas y todos ustedes en los posteriores encuentros de este importante diálogo que sostenemos. Lo que quisiera yo compartir con ustedes es una reflexión amplia sobre el caso mexicano a partir de la propia Cámara de Diputados, desde luego, y con ello tratar de hacer con ustedes una reflexión sobre cómo veo yo desde mi experiencia la forma en que los servicios de información parlamentaria han evolucionado, insisto y subrayo en el caso mexicano, y planteado algunos dilemas que para nosotros son todavía temas a resolver y que seguramente en distintas dimensiones se han estado presentando en los distintos servicios parlamentarios de todas nuestras naciones hermanas y de nuestros congresos hermanos también. Entrando en materia, quizá debo decirles que el concepto de los servicios de información parlamentaria para el caso del derecho parlamentario mexicano es un concepto relativamente nuevo como tal en nuestra ley. Apareció en específico en la ley orgánica que rige al Congreso mexicano y que fue expedida hace menos de 20 años, en 1999. En esa ley, que tiene dos partes, una para la Cámara de Diputados y una para el Senado, en la parte que corresponde a diputados se distinguen con precisión toda una serie de servicios de información que se tienen que ofrecer, desde luego, a los legisladores y a la propia Cámara y también a la ciudadanía. Y fue por primera vez que en esa etapa, digamos, moderna, contemporánea, estos servicios de información parlamentaria se distinguen, se delimitan y se diferencian entre sí. El artículo correspondiente, que bueno, resulta ser el 49 de nuestra ley orgánica, establece en la Secretaría que yo encabezo la función de brindar servicios, y decía yo, los distingue. Para el caso de los de información, que son los que nos interesan en este momento, por ejemplo, les leo brevemente algunos de los conceptos que maneja. Registro y seguimiento de iniciativas o minutas de ley o decreto, verificar quórum de asistencia, cómputo y registro de votaciones, información y estadística de actividades del Pleno, elaboración, registro y publicación de actas de sesiones, registro de leyes y resoluciones que adopte el Pleno, información sobre el estado que guardan los asuntos en comisiones, servicio del diario de los debates, elaboración integral de versión estenográfica, gaceta parlamentaria, servicio de archivo con todo lo que contempla y desde luego los servicios de bibliotecas,
que comprende los de acervos de libros, hemeroteca, biblioteca, multimedia, museografía e informática parlamentaria. Como ven, en el derecho parlamentario mexicano, este artículo lo que busca, no lo he leído completo desde luego, pero en su estructura, es identificar todos los conceptos que genera información parlamentaria y darles una unidad de acción, agrupándolos en una área para su despacho y su desahogo. Aquí lo interesante y donde los dilemas empiezan a surgir es que, como ustedes pueden ver, la biblioteca como tal es uno de estos servicios. En la práctica, la biblioteca, de hecho, es el epicentro de la información legislativa. Sin embargo, cuando estos conceptos son vertidos en la ley, es porque cada uno de ellos empieza a tener un peso específico propio en la opinión pública o en la percepción ciudadana, y es necesario empezar a distinguirlos para identificarlos con claridad ante la ciudadanía que busca esa información. Voy a dar un ejemplo concreto a qué me refiero. Independientemente de que en la biblioteca estén desde luego los acervos bibliográficos, el archivo y buena parte de los registros parlamentarios, sobre todo los históricos, en el día a día, por ejemplo, una lista de asistencia de legisladores a una sesión, pues evidentemente todavía no llega a la biblioteca, o sea, todavía no se ha compilado, compaginado en los archivos y registros para ser consultados en la biblioteca. Luego entonces debe tener un mecanismo de consulta más directo e inmediato, evidentemente a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Mismo caso para las listas de asistencia y votación, usualmente ocurre eso. Mismo caso para las versiones más inmediatas de la estenografía de las sesiones e incluso de los números más inmediatamente recientes de lo que para nosotros es similar en todos nuestros países, el diario de los debates o el periódico legislativo o el diario de las sesiones. Lo que quiero explicar con esto es que realmente en los tiempos actuales creo que hay que vincular la idea tradicional de la biblioteca legislativa como el fuente del saber y de la especialización, del impulso a la cultura política y de la construcción de la ciudadanía, con la conformación de los nuevos registros parlamentarios, los nuevos tipos y elementos de información que se generan muy rápido, que la sociedad consulta o quiere consultar de una manera muy rápida y que además están envueltos en la protección que de estos datos hacen todas las normas y leyes de acceso a la información y que por tanto les establecen ciertas formas para conocerlos y acceder a ellos de manera muy rápida. El Congreso mexicano tuvo una estructura, digamos, muy uniforme en cuanto al manejo de sus registros parlamentarios desde que fuimos independientes en septiembre de 1821 hasta el año 99, en que esta ley entra en vigor. ¿Qué es lo que vimos básicamente desde 1821 hasta 1999? Es decir, redondo 180 años. Lo que vimos primero era, desde luego, con la experiencia de las Cortes de Cádiz, donde nace el primer diario de sesiones, el afán de registrar los devenires legislativos y lo que se decía en las sesiones. Por tanto, gracias a la taquigrafía parlamentaria de la época y a los registros históricos, el equivalente a lo que es hoy el diario de las sesiones, que es la memoria legislativa del Congreso mexicano, nace el 22 de septiembre de 1821, es el primer registro de sesión, donde se reproduce todo lo que se dijo, se argumentó y los documentos que se utilizaron en dicha sesión. 6 días después, el 28 de septiembre, nace la primera acta levantada en sesión, ya propiamente de la entonces Junta Provisional Gubernativa, todavía no nacía el Congreso mexicano, acabábamos de ser independientes, estaba proclamando la independencia en esos días. Entonces la Junta Provisional Gubernativa es la que empieza esos registros y ahí es donde nacen los registros parlamentarios. Nacen también las prácticas que van a generar con el transcurrir de los años la Biblioteca Legislativa y la creación del periódico de las sesiones, diario de los debates o diario de sesiones. Y con pocos cambios, durante los casi 180 años que les comento, estos van a ser las fuentes de información parlamentaria. Esencialmente descansaban en los órganos directivos, es decir, quien presidía el Congreso, la Cámara de Diputados, su mesa directiva y su presidente en lo particular, eran los responsables, y fue así en los distintos reglamentos,
cosa que se mantuvo vigente hasta 1999, de justamente dejar y permitir el acceso a esos registros. Y eso facilitaba que se vincularan la existencia de los mismos con la de las bibliotecas, porque eventualmente las actas, los libros de actas y los tomos, los volúmenes donde se compaginaba el día de los debates, desde luego van a la biblioteca legislativa. Y la biblioteca siempre fue el primer punto de contacto para que los legisladores o los ciudadanos de esos años pudieran conocer lo que hacía el Congreso. Era prácticamente todo el registro que había, y en específico la obligación de generar una información parlamentaria, lo distingo de los acervos, era para el diario de los debates. La realidad obviamente fue haciendo más compleja esta situación, pero aquí, al menos en nuestro marco jurídico, en el caso mexicano, decía, no es hasta sino ese año cuando la situación cambia, y entonces lo que empezamos a tener es un reto para, desde luego en el caso de nuestra biblioteca, que aquí abriendo un paréntesis, es una reflexión que ya todos sabemos, la biblioteca de la Cámara de Diputados es la biblioteca del Congreso de la Unión. No hay una biblioteca, en el caso mexicano, de la Cámara de Diputados, del Senado y en medio una del Congreso. La biblioteca del Congreso es, digamos, la que se alberga en los recintos de la Cámara de Diputados, porque así lo establece la ley. El Senado de la República generó posteriormente un centro de documentación, desde luego denominado biblioteca, que forma parte de este sistema de bibliotecas, pero la biblioteca, digamos, como ente del Congreso de la Unión, es la de la Cámara de Diputados. Se instala en un edificio que se refería en la inauguración de este evento, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y posteriormente, por falta de espacio, una sección importante se traslada a este complejo arquitectónico, al Palacio Legislativo de San Lázaro, dando una idea equivocada de que son dos bibliotecas. Es la misma dividida en dos partes. Por tanto, la responsabilidad de la Biblioteca del Congreso descansa esencialmente en la Cámara de Diputados y se comparte con el Senado de la República a través de la comisión bicamaral correspondiente. Cerrado este paréntesis, decía yo entonces que el reto para la biblioteca era cómo poder recibir, procesar y ofrecer la información parlamentaria, sobre todo con la distinción que empieza a ser la ley, porque de esta distinción deviene una especialización que desde luego va a requerir una profesionalización, que en los cuerpos que generan esta información es distinta a las que administran y llevan las bibliotecas. Ejemplo concreto, nosotros tenemos en nuestra página web, seguramente lo verán en el transcurso del día y se aclarará mañana, un sistema de información de consulta pública que se llama Infopal, es información de estadística para la consulta parlamentaria. Y ustedes pueden revisar ahí por legislador, por comisión, todo lo que se les ha turnado, en qué estado está, etcétera. Bueno, esta es una base de datos que se puede consultar, desde luego, de manera pública, total y abierta, y maneja una serie de vínculos, de links para ir viendo la información que le da origen. Toda esta base llega, desde luego, a la consulta a través de la biblioteca, pero solo en una etapa posterior, cuando, más allá de la base de datos, en el mundo de la realidad física, los expedientes encuentran su camino hacia el registro parlamentario y entran a formar parte de los registros de la biblioteca. Entonces, pareciera que hay todavía por resolver cómo la información actual del día no se genera pensando en la biblioteca, pero llegará a esta. Pareciera que hubiera dos ámbitos de la información parlamentaria. La biblioteca, con todo su peso, desde luego en términos de ser la salvaguarda de los acervos bibliográficos y de la memoria y del archivo legislativo, y la función cotidiana de generar la información, y subrayo, como se hace un momento, en términos de lo que es la legislación de transparencia. Cuando en 1999 viene la ley, ¿qué es lo que empieza a manifestarse como nuevos productos de la información parlamentaria para el caso mexicano? Primero, una gaceta parlamentaria, ahí las distingo. Diario de los debates, todos lo sabemos, es nuestra memoria legislativa de las sesiones. Cada sesión se levanta un registro de todo lo dicho y hecho, y todos los documentos que ahí se utilizan o se muestran o se discuten, se insertan, se registran, si me permiten el término, se empaqueta y se deja el registro. Es el diario de los debates. La Gaceta Parlamentaria Mexicana es otra cosa, es
un pequeño periódico, si me permiten describirlo así, donde todos los días le da a todos los legisladores los documentos que se van a discutir en la sesión. Se podrían discutir en la sesión, pudiendo o no discutirse, es decir, lo que se tiene previsto que se vea. No es lo mismo, desde luego, que el diario de los debates. Digámoslo así, la Gaceta es lo que puede entrar, el diario de los debates es lo que realmente salió. Pero la Gaceta Parlamentaria también va a ser un registro y aunque no se desahoguen todos sus asuntos, va a quedar publicada. Esto surge en la reforma de 1999. Realmente se empezó a elaborar 2 años antes, desde 1997, de hecho estamos a punto de cumplir 20 años aquí en la Cámara de Diputados con la Gaceta Parlamentaria. Otro elemento que se especialice tiene que salir y publicarse es las votaciones. Evidentemente es información del día, incluso del momento, que la sociedad ve, no digamos los medios de comunicación. La primera votación se registró en la Cámara de Diputados pública en 1998. Si el próximo año cumpliremos 20 años de estos. Estamos cumpliendo, de hecho, 19. Y fue la primera vez que quedó constancia permanente, a la fecha está consultable, hoy en día, la primera votación electrónica que tuvo la Cámara de Diputados y la memoria, desde luego, de quién votó en qué sentido. Al generar esto, entonces empezamos a tener ya más tareas, unas bases de datos, listas de asistencia, listas de votaciones. Y entonces surge la cultura de la transparencia, que para México viene con la alternancia y con el cambio que se experimentó sobre todo en el año 2000 con el cambio de presidencia de la República en ese año. Y la Cámara de Diputados entonces, previendo esto, en el 2003, hace ya 15 años prácticamente, expide su primer reglamento de transparencia. Con esto, como pueden ver, la Cámara de Diputados ha sido pionera, al menos en el caso mexicano respecto a otras instituciones, de la forma de dar a conocer y publicar esta información parlamentaria y de estos servicios de información parlamentaria, complementando la permanente biblioteca con estos servicios, digamos, paralelos. Con el transcurrir del tiempo fuimos aprendiendo que estos registros, desde luego, más allá de permanecer en Internet, debían compilarse, registrarse y después resguardarse para su memoria de largo plazo, y entonces encontramos la manera de que tuvieran, desde luego, su curso hacia la biblioteca, manteniéndola esta como el epicentro de la información parlamentaria. Aún, sin embargo, en el día a día, estos registros valen por sí mismos y conforman el ámbito de los servicios de información parlamentaria. Pero como ven, la reflexión de cómo continuar vinculando la generación de esta información que es cotidiana, incluso a veces prácticamente de coyuntura, con la lógica de permanencia a largo plazo y sostenibilidad de las bibliotecas, es algo que todavía estamos dilucidando y procurando hacerlo de la manera más proactiva y positiva posible. 2 elementos más que quiero compartir con ustedes después de esta reflexión y reconociendo que estamos en esa etapa, creo yo, haciéndola con eficiencia, es lo siguiente. Lo primero es que, para el caso de la Cámara de Diputados, la propuesta que dio la ley orgánica y que me gustaría pensar que ha sido eficaz, es crear un área, que tengo el privilegio de encabezar, que es la Secretaría de Servicios Parlamentarios, y colocó como sus áreas operativas, desde luego, la que encabeza José María, desde luego amigo de todos nosotros que ya conocemos y que además es apoyado por colaboradores que están, varios de ellos aquí también con nosotros, que en general engloba lo que es la biblioteca, el archivo, el museo y servicios de investigación y clasificación de información. Y en otra área tenemos lo que se le llama la Gaceta y la Crónica Legislativa, que es el diario de los debates. Y tenemos todavía otras 2 áreas que generan toda la estadística y los expedientes parlamentarios. La idea es que hemos generado un proceso por el cual toda esta información sí encuentra, y nos hemos comprometido con ello, como repositorio final a la biblioteca, de manera tal que sea esta la que albergue la memoria final legislativa de lo que está ocurriendo, aun cuando simultáneamente estén coexistiendo estos otros medios de acceso a la información parlamentaria. Esa, digamos, ha sido la alternativa con la que en la Cámara de Diputados hemos podido afrontar este reto de, en una información crecientemente compleja, diversa y especializada que se demanda, poderla ofrecer de la misma forma a la ciudadanía. Y el segundo tema que quería compartir con ustedes, quizá ya en la recta final de la intervención de un servidor, hablando de la función de los servicios de información. Pensaba yo que tienen esencialmente 4 funciones, y me gusta pensarlo así, para encontrar nuestra propia justificación en esta cadena histórica que conlleva
ser responsable de los registros, de las tareas de las asambleas legislativas de las que somos parte. Centenarias ya y bueno, bicentenarias, prácticamente todas. Primero, la función social, es decir, informar con transparencia. Más que nunca la sociedad ve con un carácter crítico a las asambleas parlamentarias. Creo que más que nunca se debe reivindicar el derecho que tienen los ciudadanos para acceder a esta información y el compromiso de las instituciones parlamentarias y de la administración que se desarrolla dentro de ellas de facilitar su acceso con transparencia. Una función social en términos de participación política. Una función técnica, ¿no? Desde luego todos estos datos, pues a todos los especialistas que siguen ciertos temas, permiten dar desde luego valorar las etapas del proceso legislativo ya en los términos, digamos, técnicos y jurídicos de su discusión. Es clarificar qué elementos están incidiendo ya propiamente en el desahogo y en el despacho de un asunto determinado cuando está siendo discutido en el Pleno o en sus órganos auxiliares, que son las comisiones. Y desde luego una función histórica, porque los servicios de información parlamentaria lo que están haciendo es registrar la historia. Son registros para el largo plazo, para el muy largo plazo. Quienes para el caso mexicano hicieron el primer registro de sesión, les decía yo, el 22 de septiembre de 1821, yo les puedo asegurar que muchos de ellos tenían en su mente que muchos años después los iban a estar revisando, porque para eso se dejan. Los registros son para revisar el presente, aprender del pasado, pero sobre todo para pensar en el futuro. Todo lo que estamos haciendo hoy, nuestra sesión del Pleno hoy, de sus propias asambleas todos los días, va a quedar para los que después vengan a investigar qué fue lo que ocurrió aquí, qué fue lo que se dijo y por qué, cuál fue el espíritu del legislador, como se le dice, para al discutir o debatir tal o cual asunto. Entonces, la función de los servicios, en buena medida, tiene una dimensión histórica. Y pensaba yo, para terminar ahora sí, pensando en el caso mexicano, que cuando la Ley Orgánica del 99 dio una alternativa para ver, valorar y procesar lo que eran los servicios de información parlamentaria, los especializó y los profesionalizó, generó una serie de conductas que creo nosotros todos de alguna manera tratamos de atender cuando pensamos en estos servicios de información. Primero, que esa función de los servicios tiene que ser profesional, tiene que ser conducida y llevada a cabo por personas capacitadas en la función del manejo de la información legislativa o el manejo de los servicios bibliotecarios en la dimensión que tienen las bibliotecas de los congresos. Es decir, la improvisación aquí creo que no cabe, la capacitación sí, pero sobre todo la profesionalización. La función tiene que ser exacta, porque los datos, más allá del resguardo de los asesoros parlamentarios, tiene que dar datos precisos y exactos. No puede estar equivocado la información sobre un proceso legislativo, ciertamente no la de una votación, ni ninguna de estas. Entonces, no hay margen para el error. La función de la información parlamentaria tiene que dar datos exactos y precisos. Tiene que ser imparcial, absoluta y totalmente imparcial. Pareciera que es obvio decirlo, pero muchas veces los registros pasan desde luego por manos de muchos funcionarios y todos ellos tienen que tener la absoluta convicción y vocación de servicio a la institución legislativa para que todo aquello que se diga y haga quede registrado exactamente en los términos en que ocurrió, porque es la memoria legislativa la que se está dejando para el futuro. Pensaba yo dos elementos más, los digo así a ver si me trato de explicar, o logro explicarme. Primero, que tienen que tener vocación republicana y sentido social. La Cámara usualmente ha visto que muchos de sus datos públicos los toman de manera pública, abierta, como muchos otros ciudadanos, empresas de cabildeo, y luego los reformulan y los venden por su cuenta. Y nosotros nos empeñamos cada vez más en hacerlo lo más público posible, lo más digerible posible y de mayor rápido acceso posible. Porque toda la información que genera esta soberanía popular es para la nación y para sus representantes. No puede haber ningún intermediario, un filtro respecto a ello. A eso me refiero con vocación republicana, no perder el sentido de a quién servimos y a quiénes sirven los congresos. Y lo último, con una visión y sentido histórico, lo que decía, cuando se trabaja un dato parlamentario, una investigación parlamentaria o la información legislativa, la verdad es que le estamos hablando a la historia, lo estamos dejando para la historia. Hoy nuestro archivo histórico, que está a cargo desde luego de José María y de Sergio Becerril, que nos acompaña aquí,
que tiene estos registros y estos acervos desde 1821 hasta la fecha, es parte de esa memoria. Ellos saben perfectamente bien que hoy los expedientes, de los proyectos de ley que hoy se votarán, porque hoy tendremos, esperamos, al menos 5 votaciones de decreto en la sesión de la Cámara de Diputados el día de hoy. Los que vayan al Senado, se irá el expediente para allá, se guarda un registro acá. Los que vayan al Ejecutivo Federal, el expediente quedará aquí para el registro. En fin, entran en las particularidades de cómo sostener y solventar el expediente. Pero a partir de ese momento empieza un camino donde ese tema empieza a quedar registrado en la historia, en la voz de las personas que lo discutieron a través de los registros de audio y video, sobre todo las estenográficas, en los documentos de aquellos que los prepararon, todo conformado y unido en lo que es el diario de los debates, las fuentes de información parlamentaria paralelas que me he referido, y todo en el gran repositorio histórico que ha sido de la Cámara de Diputados y del Congreso, de nuestra biblioteca, la Biblioteca del Congreso, que es fuente, que es acervo, que es memoria y que es visión de futuro para todas y todos nosotros. El reto de concebir los servicios de información, creo yo, es ver la especialización y no perder en lo absoluto, creo yo, el sentido histórico de vanguardia y de largo plazo que tienen para que sean sostenibles ante la sociedad y ante la opinión pública. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, con permiso. Muy bien. Para continuar con los trabajos, voy a presentar ahora al doctor Sadot Sánchez Carreño. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuenta con estudios doctorales por la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios doctorales por la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Nacional de México y una especialización en Administración Pública por el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia. Dentro de su experiencia laboral, ha ocupado distintos cargos públicos, entre los que destacan director general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador general de la Justicia del Estado de Oaxaca. También ha sido legislador local, legislador federal, ha estado en Cámara de Diputados como diputado y ha sido senador. Entre sus actividades académicas, ha sido catedrático de distintas asignaturas en diferentes universidades, en la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Anáhuac, entre otras. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que entra dentro de esta arquitectura de servicios de información que está a cargo de servicios parlamentarios. Por favor, doctor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les reitero la bienvenida que el día de hoy por la mañana en la ceremonia inaugural ofrecieron los representantes populares que integran este cuerpo colegiado. Deseamos, como lo comentaba el diputado Marco Cortés, que su estancia sea placentera. Agradezco de manera especial la invitación que me formularon los organizadores y de forma particular agradecer la amabilidad del maestro José María Hernández Vallejo, director general de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de esta Cámara de Diputados. Saludo en todas y en todos ustedes quienes representan a las instituciones de los distintos estados, en la persona de doña Gloria Pérez Almerón, presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas. La visión que pretendo compartir con ustedes se enmarca
la función de los servicios de información dentro del Poder Legislativo en nuestro país y a la luz de un paradigma que resulta importante porque su encuentro es irreversible, como lo constituye el Parlamento abierto. Auno a la felicitación que acabo de mencionar, la oportuna organización de este encuentro, porque como lo comentaban hoy por la mañana, a unos meses de haberse suscrito la Declaración de Valparaíso en marzo de este año, se está celebrando esta que constituye una importante sesión en la que seguramente, además del objetivo planteado de manera sustancial que se escribió en esta declaración y que lo es el fortalecimiento de la labor legislativa y de representación ciudadana de los parlamentos de la región, se inscriben al lado de esto que considero el núcleo central, el objetivo principal que indudablemente apoyará al desarrollo de las democracias modernas, otros objetivos que son los que permiten coadyuvar al desarrollo de esta sesión, como es el fortalecimiento de las relaciones, la construcción de la red, expandir o extender el alcance de estos acuerdos a toda la región. Se me hace oportuno señalar que esta declaración cobra una relevancia de manera muy importante porque se inserta, como lo decía hoy por la mañana doña Gloria Pérez Salmerón, en los objetivos del desarrollo sostenible planteados por la ONU 2030. Y precisamente entre estos objetivos, y me permito citar el que corresponde al numeral 16, establece que es propósito, entre estos objetivos, crear instituciones eficaces y transparentes, garantizar decisiones incluyentes y participativas y garantizar el acceso a la información. Es común, es una práctica que recogemos, que escuchamos prácticamente todos los días, el que los ciudadanos en sus conversaciones de manera recurrente repitan dos frases que hoy se han hecho presentes en la gramática diaria: modernización y moralización. Hoy la sociedad exige que las instituciones tengan una respuesta eficaz y por ello obligan a que se incorporen en su quehacer, sobre todo en el quehacer público, las nuevas formas de organización, las nuevas tecnologías. Pero además reclaman que a ese trabajo, a ese desempeño que hacen de la función pública, quienes lo operan, quienes se desempeñan en el servicio público, aten ese quehacer, ese trabajo a los principios y valores éticos. Quieren, y este es el propósito legítimo, que se conviertan las virtudes ciudadanas en valores sociales. No basta para la sociedad que, sobre todo en estos tres grandes pilares que constituyen el propósito de una comunicación y una vinculación con la ciudadanía, informar. No basta hacer del conocimiento lo que se está realizando por competencia o por una obligación de carácter normativo. Tampoco aceptan que esta realización de los trabajos se informe de manera transparente, es decir, se documenten los criterios que permiten tomar esas decisiones y que promueven fundamentalmente la eficacia y el mejor uso y distribución de los recursos públicos. Exigen al lado de esto que quienes los realizan no solamente expliquen la racionalidad de estas decisiones, sino también que asuman las responsabilidades de las mismas.
Esta trilogía, información, transparencia y rendición de cuentas, es lo que constituye la parte central de lo que hoy saludamos, aunque en México y quizás en muchos de los países sea con un desfasamiento desde su aparición, la estrategia, esa nueva forma de organización y de desarrollo de los parlamentos, que es el paradigma del Parlamento abierto. Constituye una plataforma que nos está obligando a repensar el Estado, el rol del Estado, pero sobre todo con un enfoque ciudadano. Hoy el Parlamento abierto lo que propone es ese empoderamiento del ciudadano, darle la centralidad del ciudadano que ha quedado en muchos casos diluida por esa atomización que produce la estatización social. El Parlamento abierto también permite legitimar la representación política y esta fomenta la gobernabilidad en la medida que se convierta en una herramienta que permita el cumplimiento de las expectativas ciudadanas. En nuestro país, desde hace ya casi más de un lustro, el propósito de organizar a todas las instituciones de la República, a los poderes, al gobierno, busca que el adjetivo sea esto, un gobierno abierto. Y esta actividad que se está desarrollando, además de tener un fundamento legislativo, busca sobre todo combatir, y se da en esa atmósfera, uno de los obstáculos que enrarecen y debilitan el debido cumplimiento de las instituciones, la corrupción. Por eso es que en nuestro país los tres poderes y el legislativo principalmente, en donde radica la voluntad política de la transformación, se han empeñado en reformar, en transformar nuestro marco jurídico que permita, a través de un sistema nacional anticorrupción, combatir estos obstáculos que limitan la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Este sistema se deriva de un acuerdo importante que se dio al principio de esta administración y que constituyó un diálogo institucional que realizaron las fuerzas más importantes de este país y que se denominó el Pacto por México. El Pacto por México viene a impulsar toda una serie de reformas que permiten que el camino por el que va a transitar el Parlamento abierto sea con una mayor facilidad o una menor dificultad. Sin embargo, en la historia constitucional, en la historia legal de nuestro país, las reformas, las modificaciones que se han hecho a nuestro texto constitucional tienen ya varias décadas y que tienen como propósito fortalecer todo un sistema de la información. La primera reforma que se produce en 1977 de un artículo básico en nuestro andamiaje jurídico constitucional, que es el artículo 6º, es aquella que permite, en 1967, establecer que el Estado garantizará la información. Posteriormente, en el 2007, a través también de una reforma constitucional, se establecen los principios y las bases para garantizar este derecho. Y es hasta 2013 en que se eleva a rango constitucional el derecho y la garantía de acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación. 2013 señala un parteaguas en lo que es la historia constitucional de nuestro país y en el que se robustece en el 2014 al crearse un organismo autónomo responsable de garantizar los derechos y la protección de los datos personales. Al lado de este artículo 6º, tenemos que citar el artículo 73 de nuestra Constitución y el 113. Estas reformas constitucionales permiten elaborar lo que va a ser la legislación secundaria. Y en esto, un papel muy importante lo van a desempeñar las leyes, particularmente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que de manera precisa detalla cuáles son los deberes de las instituciones que integran el gobierno y lo que les corresponde establecer. El artículo 66, me voy a referir textualmente a este ordenamiento, el artículo 66 de la Ley de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala señala 4 deberes. Primero, establecer políticas internas para conducirse de forma transparente. 2, generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés. 3, crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones. Y 4, promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño. Este artículo, que de forma genérica abre el marco de la actuación de los gobiernos abiertos, precisa en el siguiente numeral, en la siguiente disposición normativa, qué debe hacer de manera específica, en este caso concreto, el Poder Legislativo o ambas cámaras que integran el Congreso de la Unión. Deben de permitir, de conformidad con su legislación interna, y en esto nos referimos a la ley orgánica que citaba el maestro Juan Carlos Delgadillo, ley que se produce en lo que constituye la primera asamblea plural de la Cámara de Diputados en la que no existe ningún grupo parlamentario con mayoría. La 57 legislatura, que inició sus sesiones en 1997, tuvo esta situación a diferencia de todas las que se habían dado en las legislaturas anteriores, que ningún grupo parlamentario tuvo una mayoría. Y esto obligó a que los acuerdos parlamentarios que permitieron transitar y desarrollar las actividades de la Cámara fueran señalados como el fundamento y la necesidad de crear una ley orgánica. La ley orgánica de 1999 obedece a esta necesidad. Diríamos que es la primera expresión y la más visible de la pluralidad que se tuvo en la Cámara de Diputados y que no se ha perdido desde esa fecha. Posteriormente, en el año 2000, situación similar se vive en el Senado de la República. Pero 1999 constituye, dentro de lo que es la legislación que regula las actividades parlamentarias y a las que ya se han referido, cómo surgen de manera importante lo que va a constituir toda esta arquitectura, este andamiaje en el que hoy descansan las actividades del Poder Legislativo. Allí también se da origen a lo que son los centros de estudio. Centros de estudio que hoy en la Cámara de Diputados contamos con 6 centros de estudio, uno que tiene la especialidad en la atención de los derechos humanos, otro que se refiere a los derechos de las mujeres, el otro se refiere a temas de encuestas y opinión pública, el otro al desarrollo sustentable, el quinto a finanzas públicas y el que
me honro en dirigir el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. El gobierno abierto o al gobierno abierto le compete, de acuerdo con esta disposición, publicar activamente información en línea sobre las responsabilidades, tareas y funciones de las cámaras, facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación ciudadana, permitir que la ciudadanía tenga acceso a información más comprensible a través de múltiples canales. No basta que la información se ponga a disposición, sino que ésta debe de ser considerada en términos que sea asequible a quienes van a ser los usuarios de esta información. Publicar la información legislativa en formatos abiertos, desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que permitan la interacción ciudadana de la Cámara del Congreso. Pero de manera especial, por la forma en que particulariza las actividades que debemos de desarrollar en la Cámara, el propio artículo 70 de este ordenamiento, que es la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, señala qué información debe de ponerse a disposición del público y cómo debe de actualizarse. Y aquí reencontramos nuevamente lo que mencionó el maestro Juan Carlos Delgadillo. Establece el artículo 70 que el Poder Legislativo Federal deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: la agenda legislativa, la gaceta parlamentaria, el orden del día, el diario de debates, las versiones estenográficas, la asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno, de las comisiones y de los comités, las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, fecha en que se reciben en las comisiones, dictámenes que en su caso recaigan sobre las mismas, leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo, las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto en votación económica. Quiero hacer énfasis en lo que comentaba el maestro Juan Carlos Delgadillo respecto a la primera votación electrónica que se da en 1998. Hasta antes de esta fecha, las votaciones económicas y obviamente las nominales se hacían en el recinto legislativo con el apoyo de los auxiliares de los servicios parlamentarios, de viva voz y como lo señala el reglamento, señalando el nombre del representante y el sentido de su voto. Eran 500 expresiones. Simplemente el tiempo que tomaba en recoger la votación de 500 personas, que muchas veces tenían que adicionarse algún tiempo porque no se encontraban presentes, tenían que incorporarse en filas que ya había pasado la persona recogiendo el voto. En muchas ocasiones hubo duplicidad en la votación, se omitieron nombres. El problema que originaba simplemente recolección de la votación se pudo subsanar con el primer establecimiento de la votación electrónica y que hoy pues en todos los parlamentos se conoce. Deben también formar parte de esta información y que contribuya al Parlamento abierto las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaraciones de procedencia. Las contrataciones de servicios personales, señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno,
comisiones, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio. El padrón de cabilderos de acuerdo a la normatividad que nos rige. Estos son los diferentes rubros a los que estamos obligados en la Cámara de Diputados para lograr el cumplimiento de las disposiciones que conducen a abrir estas ventanas de información y de transparencia. Voy a concluir únicamente refiriéndome de manera muy sucinta, porque lo ha hecho el maestro Juan Carlos Delgadillo de manera más explícita, a los principales componentes que tiene la información de la Cámara de Diputados. El diario de los debates. El diario de los debates constituye no solamente esta memoria que permite certificar la fiabilidad de las discusiones y los debates de la Cámara. Hoy constituye un importante elemento de información que además, frente a la acción de Contraloría Social que ejerce la sociedad, constituye una forma en que se construye la opinión pública y que está vigilante, supervisando, dando seguimiento a los debates de la Cámara de Diputados. Y este fue el propósito que en sus inicios, recordarán ustedes, tuvo lo que eran las actas o los diarios de los debates, que en la Roma antigua tuvo por vez primera su aparición, se hace en el año 131 con la famosa Acta Diurna, pero a la cual le da, con esa habilidad que distinguía a Julio César, la publicación. Él se encarga de que al lado de estas actas, estos periódicos que se daban en Roma, se publicaran de manera especial las actas del Senado, actas senatus, que empiezan a publicarse en el año 59 a.C., precisamente a impulso y como una forma que Julio César desea que la opinión pública controle a este cuerpo colegiado. Como lo comentaba el maestro Juan Carlos Delgadillo, estamos a días, el 18 de noviembre se cumplen 20 años, se van a cumplir 20 años de que tuvimos aquí en la Cámara por vez primera la Gaceta Parlamentaria. Y a partir de 1998 aparece por vez primera otro de los elementos que hoy son indiscutibles e inseparables. No podría pensarse ya en la televisión y en la actividad parlamentaria de una manera indisoluble. Y en ellos, pues todos los países, Inglaterra, que fue la primera en 1936. Pero hoy estamos en este siglo XXI en donde se hace insoslayable la información a través de las nuevas técnicas de la información y la comunicación. Las redes sociales. Según lo que menciona We Are Social, el mundo tiene más de 3.750 millones de usuarios del Internet. En México, The Competitive Intelligence Unit señala que el 93.6% de los internautas que existen en México usan las redes sociales, cerca de 65 millones de mexicanos. Y estas redes sociales son las que contribuyen hoy de manera importante, no solamente al seguimiento de las actividades legislativas y sobre las cuales se ejerce, repito, una visión y una supervisión de lo que es el trabajo de los parlamentos. Por ello, y con esto quiero concluir, la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana se constituyen en los pilares destacados, importantes en lo que es la construcción
de esta nueva estrategia que es el Parlamento abierto. Este Parlamento y esta forma de organización y de transmitir el trabajo que se realiza constituye una respuesta a la mundialización e interdependencia de la información y de la comunicación. Es un factor que evita, según lo piensan algunos autores, que la sentimentalización de la democracia pueda hacer erigir el resentimiento como una fuerza política en nuestras sociedades. Así lo advierte Manuel Arias y Marta Nussbaum. Y es el Parlamento abierto la más importante defensa que permite no solamente construir, sino rechazar también el saqueo moral de las instituciones. Este nuevo paradigma es a su vez una legitimación de la representación política y una construcción de una nueva ciudadanía en la época moderna. Y como aquí lo han comentado, es el Parlamento abierto quizás la cantera más importante e insustituible para fomentar la cultura de la transparencia, que abona, que construye a su vez la cultura de la legalidad necesaria para el desarrollo de nuestras nuevas democracias y la permanencia de nuestro Estado constitucional y de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sadot. Para continuar con los trabajos, voy a presentarles al doctor Alejandro Navarro Arredondo. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica e investigador visitante en la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas. El doctor Alejandro ha publicado diversos libros y artículos relacionados con gestión pública municipal, coordinación intergubernamental, rendición de cuentas y políticas públicas. También se ha desempeñado como consultor en materia de política social y ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Instituto Nacional de Ecología. Actualmente se desempeña como director general de análisis legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Agradezco a los servicios de información y análisis de la Cámara de Diputados por haberme invitado a este evento. Yo traigo una presentación, voy a intentar charlar con ustedes, enfocándome en los servicios que nosotros brindamos a quienes son nuestros principales clientes, los legisladores. Y para ello, bueno, voy a tratar de platicar abordando algunos casos reales. Adelante, por favor. Este sería el contenido de la presentación. Voy directamente al primer punto, que es las características del trabajo parlamentario. La que sigue, por favor. Miren, imagínense una situación donde un legislador va descendiendo de un avión y es abordado por un reportero. Y ese reportero le pregunta sobre un tema particular. Le pregunta cuál es su opinión acerca de una denuncia que interpuso una ciudadana porque le fueron negados los servicios de reproducción asistida. El senador, si tiene suerte, a lo mejor cuenta con algo de información para responder a esa pregunta, pero muchas veces no cuenta con esa suerte. Probablemente le pida al senador, al reportero, dame tiempo, te doy una entrevista, déjame documentarme sobre el caso y platicamos, ¿ok? Inmediatamente el senador va a necesitar la ayuda de alguien. ¿Quiénes pueden ayudar al senador? Su staff, sus asesores, probablemente una universidad, probablemente una fundación o, en el ideal, los servicios de investigación parlamentaria que estamos adscritos al Congreso de la Unión. Y traigo esto a colación porque cada vez son más
y mucho más complejos los temas en los cuales se ven involucrados los legisladores. Este es un caso de, pues, salud, pero podríamos tener un caso de medio ambiente, de educación, de innovación, de reforma agraria, en fin, los temas son tan variados y eso vuelve tan complicada la tarea del legislador, el trabajo parlamentario, que realmente requieren mucho apoyo. En este caso, pues empezamos a averiguar de qué se trataba. Una ciudadana había acudido, bueno, ella y su pareja tuvieron problemas para concebir y acudieron a una clínica de salud pública para recibir un servicio de reproducción asistida. Se lo negaron porque, de acuerdo al director de esa unidad médica, pues ella ya no era candidata a recibir esos servicios por su edad. Ella de inmediato interpuso una denuncia por discriminación. Y se empezaron a descubrir muchas lagunas legales. La principal es que todos estos servicios de reproducción asistida no están regulados en nuestro país, no completamente regulados. Por ejemplo, por dar un ejemplo de todos estos servicios de reproducción asistida, cuando la mujer y el hombre no pueden concebir por X o Y razón, pues tienen que acudir a una técnica, por ejemplo, que se llama la implantación de embriones congelados. Y para ello, pues, los laboratorios fecundan varios embriones, alrededor de 8 embriones. Pero tal vez solo 1 o 2 de ellos sean usados para tratar de, pues, atender esta demanda ciudadana. ¿Qué pasa con los otros 6 embriones? ¿En dónde se quedan? ¿A quién pertenecen? ¿A la pareja que solicitó el servicio o a la pareja que donó tanto el esperma como el óvulo para concebir a los embriones? No hay nada escrito sobre eso, al menos en nuestro país no hay esa información. Y bueno, tenemos que profundizar en el tema y proveer al senador o al legislador de información. ¿En qué países sí se regula? ¿Cuántas técnicas de reproducción asistida existen? ¿Números de casos de parejas que lo han logrado? ¿Por qué razón acuden a estos servicios? En fin, solo quise platicar esto nada más para darles un contexto de la naturaleza del trabajo parlamentario. La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros ayudamos a los legisladores en un montón de cosas, en votar, en orientar, no en orientar el sentido del voto, en darle elementos para que ellos tomen una decisión sobre cómo votar en determinada iniciativa de ley, o para que elaboren una iniciativa de ley, o para que vigilen qué tal está haciendo el Poder Ejecutivo, las funciones que está desempeñando, para que también tengan elementos en cuanto al contenido de un acuerdo internacional, o para cuestiones presupuestarias, en fin, en un montón de actividades nosotros asesoramos a los legisladores. La que sí. Y lo intentamos hacer como de acuerdo a la naturaleza o a la forma en que fuimos concebidos como centros de investigación parlamentaria, de manera neutral y objetiva, apartidista. Nosotros no, todos los que integramos el Servicio de Investigación Parlamentaria del Senado de la República, los que estamos en el Instituto Belisario Domínguez, fuimos contratados por concurso público. Y uno de los requisitos es no formar parte de algún partido político. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos a los 128 senadores, a todas las comisiones que se integran en el Senado de la República, y la intención es hacer nuestro trabajo de la manera más neutral posible, más objetiva. La que sigue, por favor. Ahora, un poco para poner en contexto, y esto pues ya lo conocen sobre todo las personas que están en IFLA, cómo son los diferentes modelos de investigación parlamentaria. Hay 3 modelos principalmente. Adelante. El primero, sí, adelante, sería tener un servicio de investigación parlamentaria que esté adscrito a una biblioteca del Congreso. Este modelo es fundamentalmente el que tiene Estados Unidos. Los servicios de investigación parlamentaria están adscritos a la Biblioteca del Congreso, dependen de la Biblioteca del Congreso, pero no es el único modelo. El siguiente modelo sería que, pues, de hecho, no se contrate un servicio de investigación parlamentaria independiente y profesional, sino que se empiece a capacitar al propio staff de los senadores o a los propios
integrantes o al personal que trabaja en las comisiones legislativas y ellos empiecen a hacer estas tareas de investigación, a la par de organizar las sesiones de trabajo de las comisiones. No es tan adecuado porque el simple hecho de organizar las sesiones de trabajo de las comisiones legislativas es una tarea muy ardua. Y agregarle a ello investigar sobre embriones congelados o sobre medio ambiente o sobre un montón de temas podría ser complicado. Entonces no es tan recomendable, pero existe esta posibilidad. Y la siguiente posibilidad es pues, lo que se ha intentado construir en México. Este edificio, que por cierto ahorita ya no está ocupado por los centros de investigación de la Cámara de Diputados, pero lo pueden conocer si se van caminando por este pasillo, llegan al final del complejo de la Cámara de Diputados y ahí estaban todos los centros de investigación de la Cámara de Diputados, los que ya mencionó el doctor Sadot Sánchez, ¿no? El de investigaciones parlamentarias, el de desarrollo rural sustentable, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el Centro de las Finanzas Públicas. Y la ventaja de haber generado estos centros de estudio es que precisamente se buscaba lo que mencionó el licenciado Delgadillo previamente, la especialización y la profesionalización de los servicios de investigación parlamentaria. Esa era la intención de crear estos centros de estudio. Adelante. Más o menos, ¿cómo se ubicarían estos centros de investigación de la Cámara de Diputados en este esquema que tenemos aquí? Bueno, el esquema tiene dos dimensiones. Una dimensión sería la vertical, se dividirían de acuerdo a la naturaleza de los servicios que ofrece, si son de investigación o solo de información. O sea, muchos centros de apoyo a las tareas parlamentarias solo ofrecen información, no analizan esa información. El senador dice, bueno, yo quiero que me traigas, no sé, un material, un libro sobre determinado tema, el de salud. Y el centro de información se lo provee, le provee un acta o le provee una iniciativa, etcétera, pero no le agrega valor. Otros, en cambio, otros servicios de investigación le ofrecen ese valor agregado, como haciendo un cuadro analítico, comparando una iniciativa de ley con la ley vigente o con la ley actual, o haciendo un análisis comparativo, supongamos, de cómo se regulan los servicios de reproducción asistida en diferentes partes del mundo. Entonces tenemos por un lado Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, en fin, tener un cuadro que analice este tema en particular. Entonces podemos clasificar a los servicios de investigación parlamentaria de acuerdo a el alcance de sus funciones, si solo son de información o propiamente de investigación, y si dependen o no de una biblioteca parlamentaria. Nosotros, los centros de investigación parlamentaria del Congreso de la Unión, intentamos ser independientes, o sea, no pertenecer a una biblioteca, ser un servicio aparte y también proveer este valor agregado. Pero bueno, ahí están las posibilidades de cómo ubicar a los diferentes servicios de investigación parlamentaria, tanto en el mundo como en nuestro país. Adelante. ¿Y qué se hace en una investigación parlamentaria? Pues es muy parecida a la investigación académica. Tenemos que seleccionar un tema, plantearnos una hipótesis o un argumento de trabajo, empezar a recopilar información en torno a este tema o, bueno, sí, en torno al tema. Recopilar información puede ser a través de encuestas. De hecho, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de aquí de la Cámara de Diputados, muchas de sus investigaciones derivan de este insumo principal que tienen, que es la posibilidad de levantar encuestas vía telefónica y preguntarle a la ciudadanía su percepción acerca de determinado tema. ¿Qué opina usted de la reforma educativa, de la reforma energética, de la reforma laboral? ¿La aprueba o no la aprueba? ¿Por qué considera usted que podría afectarle? En fin, y son elementos que se le otorgan a los legisladores pues, para orientar también su toma de decisiones. Adelante, por favor. Les voy a platicar un poco de mi instituto, del Instituto Belisario Domínguez, que es el que ofrece estos servicios de investigación particularmente al Senado de la República. Hemos tenido una serie de cambios, hemos evolucionado. El instituto tiene su origen en
una iniciativa que existió en el Senado de crear unos servicios de consulta y sobre todo de, ¿cómo lo podría decir? Como de provisión de servicios informáticos. Así nació nuestro centro de estudios, el Instituto Belisario Domínguez. O sea, se tenía la intención de tener grandes bases de datos con mucha información para la toma de decisiones de los senadores, pero era un poco más servicios de informática. Ha sufrido bastantes reestructuraciones, la última ha sido la más compleja, creo yo, porque se logró lo que ha sido un anhelo en el Congreso de la Unión. Se logró formar una plantilla de investigadores, todos ellos ingresaron por concurso público y con esta reestructuración que tuvo el instituto también se lograron crear 4 áreas sustantivas para proveer de información especial en determinadas materias, en finanzas públicas, política social, análisis legislativo y también para manejos de tecnologías de la información y la comunicación. Adelante. Les hablo un poco de nuestros productos. Tenemos dossiers temáticos y dossiers coyunturales. Aquí tenemos un ejemplo, la mirada legislativa es un producto que nosotros elaboramos para distribuir entre los senadores e intenta brindarle al legislador una especie como de información muy rápida, muy concreta sobre determinado tema, pero con un enfoque legislativo, ¿no? Por dar un ejemplo, la última mirada legislativa que hemos elaborado trata el tema de trata de personas. Entonces, proveemos a los senadores de información sobre las iniciativas que existen para regular este problema, sobre qué se ha hecho en otros países para intentar solucionar este problema, cuál es el estatus de esas iniciativas, se encuentran aprobadas, están pendientes, en fin, es un tratamiento más legislativo del tema. La siguiente, por favor. Pero tenemos dossiers muy temáticos, más que legislativos, más enfocados a cuestiones coyunturales, ¿no? Cuestiones como pudiera ser la aprobación del presupuesto. En nuestro centro hay una área de finanzas públicas que se especializa precisamente en darle información al Senado, sobre todo para la aprobación de la ley de ingresos. La que sigue, por favor. También tenemos dentro de nuestro instituto un área de opinión pública. También levantamos encuestas y también preguntamos a los ciudadanos cuál es su opinión sobre determinados temas. Por ejemplo, el último Visor Ciudadano, que es una recopilación de encuestas, fue sobre la opinión que tienen acerca pues, de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Adelante, por favor. Y la parte más importante tal vez de nuestro trabajo consiste en atender las solicitudes de información de los senadores. Este es un ejemplo de cuando la Comisión de Educación del Senado de la República nos preguntó, queremos saber cómo en otros países se contrata y se evalúa a los docentes, porque nosotros vamos a impulsar una reforma educativa que tiene que ver con la evaluación docente. Queremos saber cómo se hace en otros países. Nos gustaría saber cómo se hace en varios países de Europa y en varios países de América. Y este es un cuadro analítico que brinda más o menos este tipo de información. La que sigue, por favor. Y también ayudamos a los senadores con intereses muy específicos sobre organización de foros, seminarios, congresos sobre determinados temas. Ellos son nuestros principales clientes y nos dicen, quisiera que organizaran un foro sobre reforma del Estado o un foro sobre Parlamento abierto. En fin, nosotros ahí los ayudamos porque conocemos a los especialistas en esos temas, los contactamos, organizamos el evento, toda la logística, un poco lo que hizo aquí los servicios de información y análisis de la Cámara de Diputados. Pues hasta aquí lo dejaría yo. Muchas gracias. Vamos a dar un tiempo muy rápido para algunas preguntas. Por favor, hay que ser breves, ya estamos sobre el tiempo. Si hay, si no, muy bien. ¿Alguna reflexión final?
Muy bien. Pues yo voy a concluir los trabajos de esta mesa agradeciendo la participación de los ponentes. Ya mañana en la mesa de trabajos estaremos viendo de mejor forma cómo se estructuran todos estos servicios. La biblioteca intenta apoyar de forma directa la labor de investigación a nivel científico que llevan los diferentes centros de estudio de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, además de que intentamos también ser ese puente entre la toma de decisiones e informar a los legisladores para esta toma de decisiones y lo que comentaban también en un principio, la construcción de ciudadanía. Somos esa parte del poder legislativo que también estamos frente y de cara a la ciudadanía para traducir toda esta información legislativa que se produce dentro de las cámaras. Pues bueno, los invito a pasar a un receso para descansar un poco de los trabajos de esta mañana y regresamos ya con la declaración de Valparaíso y la firma de protocolaria de adhesión a esta.